tarde. Vamos a comenzar con una entrevista. ¿Nos puedes decir tu nombre? Jorge Luis Betanzos Toledo. ¿A qué te dedicas? Soy pedagogo y actualmente imparto clases a niños de alto potencial en un centro especial. Vamos a empezar una pequeña entrevista contigo. Queremos que nos des tu punto de vista acerca de cómo visualizas tú las siguientes preguntas. No vamos a meter nada de fines políticos ni religiosos, para que quede claro. Y bueno, ¿cuáles son los fines de la educación para ti? Los fines de la educación, bueno, hay que entenderlo como dos niveles de comprensión de la educación. Uno en este sentido que actualmente estamos acostumbrados es la escuela, ¿no? Y en cuanto nos hablan de educación hacemos una referencia en automático de la escuela. Ese es uno, y el otro es una vinculación de la educación como un proceso social, como tal. Bueno, entendiendo yo la educación como un proceso social, es el mecanismo, es el medio por el cual una sociedad va recuperando experiencias, conocimientos previos y generando nuevos. Una transición de generaciones, transmitir conocimientos de una generación a otra. Y en cuanto al aspecto de lo escolarizado, entiendo, por ejemplo, la educación como un proceso de una certificación por etapas, por fases en un sistema educativo. En nuestro caso, en el sistema educativo de México, hablamos desde preescolar, primaria, secundaria, lo que comprende la educación básica, hasta lo que es bachillerato, medio superior y el nivel superior, que es la universidad, los posgrados, etc. Específicamente los fines de la educación, en este caso, por ejemplo, la educación básica, es un desarrollo óptimo de los individuos en su etapa temprana, en la primera etapa. Estamos hablando de aproximadamente de los 3, 4, 5 años, que es la edad aproximada en la que se incursiona al preescolar, y toda la etapa de primaria y secundaria. Es una fase de educación básica que se denomina así por ser la que provee los mínimos necesarios para el individuo en su desarrollo afectivo emocional, físico, fisiológico, cognitivo, los conocimientos que se van adquiriendo en este proceso de esta etapa, y también en otros aspectos, por ejemplo el social, ¿no? En donde en esta etapa temprana el individuo se le va forjando y formando como individuo socialmente apto. ¿Cuáles crees tú que son los problemas más frecuentes en la educación básica? Bueno, yo comprendo que en nuestra actualidad existen diversos tipos de problemáticas que afectan a la educación básica. Podemos hablar, por ejemplo, desde la formación profesional del docente de educación básica, ¿no? Hay problemáticas en la formación del docente de este nivel, hay problemáticas ya dentro del sistema educativo de nivel básico, hay problemáticas en cuanto a, por ejemplo, planeación y diseño del mismo programa de estudio y cómo se aplica dentro de ciertos contextos. Estamos hablando que tenemos un plan educativo de nivel básico general para todo el país. Entonces esto no está adaptado a contextos de rural, de urbano, de zonas marginales, no está adaptado a cuestiones culturales. Hay problemáticas de adaptación. Hay problemáticas también de cuestión económicas, sociales, culturales. Podemos hablar, por ejemplo, de interculturalidad. Hay problemáticas de adaptación del sistema básico a estos temas, ¿no? De lo multicultural, de lo bilingüe, de lo intercultural, etc. Hay una problemática ahí. Problemáticas hay varias. Entonces, poderte especificar cuáles son es complicado. O sea, podemos agarrar un tema y de ahí derivar en muchas problemáticas. Son algunas de las que yo observo, pero sabemos que hay más. Bueno, que quede claro que docente te refieres a... Al profesor. Así es. Entonces, corrígeme si estoy equivocada, el plan de estudio que manejan los profesores no es el adecuado para ciertos tipos de escuela, por así decirlo. Tiene un mínimo de adaptación para cualquier escuela, porque sí lo contiene el plan de estudios, ¿no? Para eso son las reformas educativas que han sufrido los planes de estudio. Pero innecesariamente e inevitablemente cada docente tiene que adaptar este programa a su contexto. Y en ese proceso de adaptación del plan general a un contexto específico es donde surgen estas problemáticas de las que te hablo. No son problemáticas que se puedan prever específicamente.
porque sabemos que pueden surgir en la praxis, en la práctica en la aplicación del currículum en tu clase. Es donde surgen estas problemáticas y el docente tiene que adaptarse. Justamente mencionaba, por ejemplo, hace rato que comprendo que hay problemáticas también en la formación del profesional, del docente, porque esta plantilla docente debe estar preparada precisamente para enfrentarse a esas situaciones. Inclusive dentro de una misma escuela, dentro de un mismo centro escolar, podemos encontrar que la formación docente de los maestros de la plantilla son diversas y que cada uno la enfrenta de formas distintas, porque cada grupo es un contexto y un universo distinto, a pesar que es de ser el mismo centro escolar, la misma comunidad, el mismo centro social, etc. Es diferente. Ese proceso de adaptación es el al que me referencio con que debe de haber una adaptación del docente y ahí existen problemáticas. Bueno, ¿qué tanto crees que los factores sociales influyen en la dinámica escolar? Necesariamente influyen, no de una forma, no es de que probablemente influyen, es de que es un proceso natural. La sociedad en general influye en todo proceso de aprendizaje. Aprendemos en la escuela, insisto, educación en dos ámbitos, ¿no? La escuela y la educación en general como sociedad. Si hablamos de educación en términos de sociedad, todo te educa, todo te sirve para aprender y todo te sirve para enseñar. En este caso, todo este contexto social influye para tu forma de construcción de tu realidad. Te dan conocimientos en el aula, ¿cómo los puedo aplicar en mi realidad, en mi contexto? Ese es uno. Y este contexto, esta realidad puede cambiar inclusive tu percepción del conocimiento. Puede cambiar tu percepción desde un concepto tan simple de matemáticas que en el aula te lo enseñan de una forma, pero tu contexto social te lo adapta, te lo reforma, te lo cambia, te lo revoluciona, dependiendo de tu contexto. Entonces el contexto influye permanentemente y constantemente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Tú como profesor, cómo contribuyes a la enseñanza? Bueno, ya desde una perspectiva muy propia, yo siento, considero y he tenido experiencia de poderlo aplicar, que el primer vínculo que debe de existir entre un docente con esta facultad de poder transmitir conocimientos es generar un vínculo emocional, un vínculo afectivo entre el alumno con el conocimiento. Uno es intermediario, es un puente, un eslabón entre el alumno y ese conocimiento. El puente que puedas generar lo puedes sustentar en un método tradicional, sistematización, repetición, puedes hacerlo desde el constructivismo, pues esas son metodologías, son teorías, son formas, pero el cómo generar una conciencia del conocimiento y un amor por el conocimiento es otro tema. Entonces yo prefiero generar un vínculo afectivo del alumno con el conocimiento, el poder explicarle la importancia de dicho conocimiento, hacer que el alumno lo haga propio, una conciencia propia del porqué de este conocimiento y un amor hacia aprender. Entonces, es generar un vínculo emocional al alumno con el conocimiento. Eso es lo que he contribuido yo, al menos en estos últimos años. Por ejemplo, ¿tú ves resultados? Sí. ¿Ves cambio? Sí, la forma de percibir una clase por obligación, tienes que ir a la clase por obligación. Y estamos hablando desde preescolar, en el sistema básico, preescolar, primaria, secundaria, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque así es esto, por obligación. Quieres ser alguien en la vida, tienes que ir a la escuela. Quieres tener un trabajo bien remunerado, quieres ser alguien en la vida, tienes que ir a la escuela. Si adaptamos, cambiamos, evolucionamos esta perspectiva de la escuela a la importancia que va a tener el conocimiento que tienes dentro de la escuela, en la interacción con los compañeros, con los docentes, el contribuir a construir un conocimiento entre todos, generas un vínculo emocional. No es llegar obligado a una clase, es llegar con una conciencia de que requiere la clase, sí, pero le encuentras un sentido en tu vida. Como es una obligación, la clásica respuesta que te dan, ¿por qué? Porque lo digo yo, no tiene ningún sentido. Cuando explicas el porqué de cada conocimiento en tu vida y que tú lo vas a poder valorar y decir, me sirve, no me sirve, y cómo construir ese conocimiento, un vínculo contigo en tu vida, afectividad, eso para mí me funciona mucho. Sí he visto resultados. Como tú dices, ¿no? O sea, van por obligación y ahí van, o sea, ahí involucrados los padres, o sea, el contexto social. Sí, así es. Bueno, ¿de quién crees que es la responsabilidad de la mala educación? Bueno, al igual que debemos de comprender la educación desde diversos ámbitos, también debemos de comprender que hay varios enfoques de bueno y malo, ¿no? Es complejo y complicado poder describir qué es la mala educación o la buena educación.
en este caso, resultados negativos, resultados adversos a lo planeado, a lo que uno idealiza sobre educación para un alumno, hay varios factores. Y en esos factores influye todo. La educación está inmersa, es el centro de un universo en constante movimiento. La educación está al centro de la familia, está en el centro de la sociedad, está en el centro del ámbito laboral, del ámbito económico, ahora hablemos de otros temas del ámbito globalizante, etcétera, etcétera. ¿No? Es el centro. Al ser el centro de un universo en movimiento, también las variantes que influyen para que sea bueno o malo, también son muy diversos. Podemos hablar que un individuo está mal educado en términos familiares, pero está bien educado en términos laborales. Entonces, necesitamos primero delimitar a qué nos referimos con mala educación. Yo comprendo mala educación en este sentido académico, ¿no? Como mala educación en el sentido académico es no haber logrado que este alumno llegara a ese nivel que nosotros teníamos previsto, planeado. Esa es la mala educación y no radica en un fracaso del alumno, radica en un fracaso y tal vez no exageremos que sea un fracaso, pero a que hubo errores o fallas o no supimos adaptarnos en el proceso de desarrollo de este alumno. ¿Okay? Mala educación, entonces yo lo puedo definir como no llegar al objetivo previamente trazado para un alumno, para un grupo, para una comunidad, etc. Entonces no llegar a ese mínimo que nosotros queremos lograr planeado, eso para mí sería mala educación. ¿Y crees que afecte al profesor, al docente? Dependiendo, ¿no? Si hablamos en lo económico, si hablamos en lo laboral, sí hay afectaciones, además después de las reformas laborales, educativas, sí hay afectaciones, pero si hablamos en ese estricto sentido vocacional del docente, en ese estricto sentido humanístico, social de enseñar, de compartir, hay una repercusión emocional, psicológica, de frustración, pero también debe ser un motivante a mejorar. Si esto se toma como condiciones de mejora, esto puede funcionar en un sentido positivo. Pero obviamente como docente siempre has tenido un alumno, un grupo, un momento en el que no logras esos objetivos que tú tenías previstos y que sentías que sí podías lograr. Sí es un golpe anímico, pero también te debe servir para reconfigurar tu trabajo, adaptarlo y subsanar esas fallas y sacar adelante al alumno y al grupo. O sea que es un trabajo en equipo. Sí. Para ti, ¿qué es deserción escolar? Deserción escolar es, en términos estrictos, es el abandono de los estudios. Puede existir varios motivos, varios factores, pero es el abandono parcial o total de los estudios. Hay que diferenciar la deserción con el rezago. El rezago es retraso precisamente, ¿no? Que se va ampliando tu periodo de estadio en una etapa escolar, pues secundaria, primaria, bachillerato, universidad, ¿no? Que se alarga tu periodo. Pero la deserción es abandono de tus estudios. ¿Sí? Por ejemplo, si hay deserción escolar, ¿puedes retomar? ¿Puedes qué? ¿Retomar? Existen formas de hacerlo, sí. Depende de la reglamentación y normatividad del nivel, del grado y también de la propia institución. Por ejemplo, si hablamos del nivel básico, sí hay forma de recuperación. Surgen nuevas instituciones, ya tienen años, pero hay instituciones que son precisamente para este tipo de situaciones, de casos específicos, en los que puedes cursar tu primaria, tu secundaria, ya sea en línea, ya sea por medio de exámenes de Ceneval, etc. Hay mecanismos que surgen a raíz de este tipo de situaciones de nivel básico que permiten recuperar a esta población y que sean personas aptas para incorporarse al trabajo, para desarrollarse socialmente, etc. Están los exámenes de NINEA también para adultos mayores, etc. Hay varios mecanismos, sí se puede recuperar. ¿Tú cuáles crees que son las causas de la deserción escolar? Existen variantes igual que hemos tratado los otros temas, ¿no? Aquí sí se agudiza y aquí sí se puede enfocar en grandes aspectos. Uno es el rezago académico, es decir, temas que vas arrastrando, que no has podido asimilar, no has podido cognitivamente desarrollar en la persona, y es lo académico, netamente. Otro es la cuestión económica, las situaciones económicas de familia, en las cuales encontramos chicos que tienen que dedicarse al trabajo, ayudar a la familia en la incorporación de lo económico por su situación económica.
aspectos culturales, en zonas todavía hoy en día se dan lugares donde la mujer solamente estudia hasta cierto nivel, ¿no? Ahí hay muchos factores, pero específicos aquí sí ya podemos encontrar estos: el económico, el familiar, el cultural, y en uno de los especiales específicos lo académico, ¿no? Son de los factores de la inserción. ¿Tú quién crees? Perdón, uno más que se me estaba pasando, muy importante: la orientación vocacional. Una mala orientación vocacional. Cuando hablamos de nivel básico, no te dan a escoger qué tipo de primaria, es una primaria, pero ahí en la transición de primaria a secundaria sí ya hay un primer filtro que no está muy específico en el trabajo de orientación. Cuando tú te vas a una secundaria hay diferentes tipos de secundaria, ahí sí ya empieza a haber una discriminación de tipos de secundaria. Esta información no todos los chicos de primaria lo tienen, no hay un trabajo exhaustivo y a fondo, real, concreto, de irles enfocando qué tipo de secundaria te va a permitir tener un tipo de bachillerato. Desde ahí empezamos con la orientación vocacional. No hay un trabajo de lo que es la historia de vida, lo que se conoce como proyecto de vida en primaria, que te permite visualizar a corto, mediano o largo plazo qué vas a hacer de tu vida. Si se hace este trabajo exhaustivo, tú ya sabes en qué universidad, en qué bachillerato, en qué tipo de secundaria tendrías que incorporarte. ¿Sí me explico? Pues también por ahí hay un poco de fallo. En nivel bachillerato de universidad es más agudizado el tema de la orientación vocacional, la deserción en los primeros semestres del bachillerato, de los primeros semestres de la universidad, porque no me gustó la especialidad, porque no me gustó este currículum, no me gustó este plan de estudios, no me gustó, etc. ¿No? En nivel básico no estoy muy bien informado y es obligatorio que lo curse. Así es. Bueno, es el principio. ¿Y tú quién crees que resalta más, los hombres o las mujeres? Ahí los estudios vamos a ser muy vanguardistas, ¿no? Tanto los estudios como la filosofía en sí de la sociedad hoy en día, hay términos de equidad. O sea, no puede haber más mujeres, más hombres, no, aquí ya no es por cuestión de género, ¿no? La deserción es por cuestión de contexto. O sea, puede existir un contexto favorable para el hombre en condiciones académicas, tal vez, en condiciones de apoyo familiar, pero las condiciones de apoyo económico son mayores para la mujer, porque el hombre normalmente tendría que trabajar para sustentar, etc. Y eso no se puede generalizar. Eso es lo que voy. O sea, no puedes generalizar que por este caso de género todos los casos de hombres van a ser así. No se puede. Más bien siento que son contextuales, es en términos generales y poblacional. Y en ese caso la tendencia es igual. O sea, las mismas probabilidades que tiene un hombre, una mujer, son iguales. ¿Y tú como profesor, o cómo crees que intervienen los profesores en las deserciones también? Definitivamente en causar la vida de los jóvenes. No somos salvadores sociales, ¿no? Hay que entenderlo, pero sí somos responsables sociales. Eso no lo podemos evitar. Cada alumno debemos entender que tiene un rostro, tiene una historia, tiene una vida. Es un ser humano, no es un número más que pasa por tus listas. Entonces debes de hacerte responsable de todo lo que implica ser docente. Lo académico, lo cognitivo, los conocimientos, la parte académica, pero también la parte afectiva, psicológica, emocional, de cómo hacer que estos alumnos se enamoren de estudiar. Temas muy simples, por decirlo de alguna forma, cómo hacer que un alumno de primaria, de secundaria se enamore de la lectura. Debes de encontrar ese arte, debes de encontrar esa forma de hacer que estos chicos se enamoren de leer, ¿no? No decirles, es una obligación leer. El obligar a una persona a leer no tiene repercusión positiva, no tiene sentido. Si haces que descubra el amor por la lectura, eso sí tiene una transición, y no nada más para la primaria y secundaria, para el resto de su vida. Esa es la labor del docente. O sea, la labor del docente es buscar esos mecanismos que permitan que el conocimiento llegue al alumno, sí, pero que el alumno también encuentre un significado a ese conocimiento, encuentre un sentido a seguir aprendiendo, experimentando, conociendo. Ese es para mí el sentido del docente, ¿no? ¿Tú consideras que los planes de estudios son un factor de la deserción? Dentro no puedo decir que más o menos que los otros factores, que la familia, que el contexto cultural y económico, pero sí interviene, es un hecho, ¿no? Te mencionaba hace rato que los planes están diseñados en lo general, no a contextos específicos.
Ese puede ser un pro, puede ser un contra, puede ser un pro porque implica que hay una equidad, hay un término de que va a ser la misma educación para todos. En ese sentido está bien. En el sentido en el que se puede perder esta buena teoría es en la práctica, precisamente, en donde toda esa teoría, todo ese bagaje de ese plan de estudios no se logra aterrizar en un contexto específico. Esa es una contra, ya no es un pro. Ahí de qué depende, no depende netamente del programa de estudios, aquí físico, sino del docente. ¿Qué hago con este plan de estudios? ¿Qué hago con este programa? Ahí es donde podemos decir que sí influye, si hay factores a favor, pero también tiene factores en contra. Bueno, y ya por último, ¿tú qué crees que implica la educación, una buena educación de calidad? Tres términos, ¿no? Y lo que te mencionaba hace rato, educación buena y calidad. Aquí ya le agregamos el término de calidad. El término de calidad puede sonar muy simple, pero realmente debe ser un estudio más complejo de especificar. Una educación de calidad depende siempre de la persona, de su concepto propio. Yo voy a tener un concepto de una calidad en mi educación, tú vas a tener la tuya, mi compañera va a tener la suya, los maestros, los compañeros docentes tienen la suya, los pedagogos, los intelectuales, los filósofos, etc. Cada quien tiene su concepto de calidad. Y ahora de calidad en la educación lo voy a complejizar más todavía. Calidad, y para mí calidad hay dos términos de calidad. Uno, el de la certificación. Esta educación tiene calidad si te permite a ti acceder al siguiente nivel educativo. La educación fue de calidad, porque te permite acceder. Y así sucesivamente hasta que concluyas tu licenciatura, un posgrado, maestría, doctorado, si quieres. Eso es calidad, te va a permitir acceder a estos eslabones académicos, certificaciones, pero son netamente para el campo laboral. Terminas tu última certificación académica y la siguiente certificación es incorporarte, que esa calidad de educación te permite incorporarte al campo laboral. Es un eslabón tras otro, ¿no? Ese es un término de calidad educativa. Y el otro término de calidad educativa, que es el que más me interesa a mí, por ejemplo, que son más afín, es la generación de individuos aptos en varios términos para incorporarse en la sociedad. Aptos desde el sentido cívico, humanístico, es decir, los valores humanos, los valores sociales, lo que es sana convivencia, etc. Los valores humanos en el sentido de desarrollo del compañerismo, de la empatía, del amor por el prójimo, no el amor sentimental, sino el amor por el prójimo, la empatía precisamente, verte en lugar del otro. Es decir, generar individuos que sean capaces de generar a su vez una sociedad armónica, utópicamente hablando, armónica, productiva, estable, pacífica, etc. Son los dos tipos de buena calidad que puedo observar yo de la educación. Muchísimas gracias. No va a cortar. Eso será todo de nuestra parte.